Seguimos analizando en México cómo se brindan estos servicios a la población y cómo han afectado los cambios en esta nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Para analizar más a fondo este tema, agradezco que se tome el tiempo para platicar con nosotros a Jorge Cano. Él es investigador de México Evalúa. Muchas gracias, Jorge, por tomarte este tiempo y platicar con nosotros. Gracias por la invitación. De entrada, preguntarte, llega este nuevo gobierno y llega con nuevas ideas. Entre esas ideas que plasma es la eliminación del seguro popular. ¿Qué tanto afectó a las familias mexicanas esta eliminación? Sí, con la transición del Seguro Popular hacia el INSABI, lo que vimos en temas de finanzas públicas, lo más importante fue que se eliminó una vinculación que había de financiar el gasto del Seguro Popular o del INSABI en relación al número de personas. Esto lo que provocó fue que el financiamiento por afiliado pasara de 1,200 pesos a 800 pesos, es decir, una reducción de 30%. A partir de eso empezamos a ver pues que hubo una limitación en cuanto al crecimiento del presupuesto del INSABI y lo que se explica en la caída de consultas médicas, falta de medicamentos, etcétera. Esta situación viene a chocar con una crisis sanitaria mundial que es el COVID-19. ¿Cómo afectó concretamente a los sectores más empobrecidos estos cambios y lo que nos señalas? Y además la afectación en el presupuesto para los años 2019, 2020 y siguientes. Sí, exactamente. El Seguro Popular o el INSABI se enfoca en atender a las personas pues más vulnerables del país sin seguridad social formal, como lo es el IMSS, el ISSSTE. Y lo que vimos es que en la pandemia hubo un retraso muy importante en el gasto de la Secretaría de Salud y del INSABI, lo cual fue compensado en el último mes del año con transferencias a fideicomisos. Esto pues tenía cierta lógica porque la Secretaría de Salud tiene el FONSABI, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta posteriormente es que estos recursos que fueron transferidos tanto en 2020 como 2021 para supuestamente atender temas de salud, lo que pasó fue que posteriormente salieron hacia la TESOFE y se perdió el rastro de estos recursos. En términos generales, lo que vemos es que una vez descontado esas transferencias de recursos, todo el presupuesto de la Secretaría de Salud y del INSABI en realidad cayó frente a lo que se venía viendo del sexenio pasado, lo que explica pues el deterioro en los servicios de salud. Con este cambio me dice se perdieron ciertos recursos. ¿Cómo? ¿Hubo un subejercicio, corrupción? ¿Se lo robaron? ¿Qué pasó con esos recursos que van destinados para la salud de los mexicanos, sobre todo, como insistimos, los más vulnerables? Primero que nada hay que apuntar que sí es un esquema legal, aunque cuestionable. En la Ley General de Salud se estipuló que una vez que el INSABI tuviera, el FONSABI tuviera un cierto nivel de recursos, podía transferir recursos hacia la TESOFE. Lo que vimos fue que la Secretaría de Salud estuvo mandando muchos recursos hacia el FONSABI y se contabilizaron como gasto efectivo en salud. Posteriormente salieron hacia la TESOFE como estaba plasmado en la Ley General de Salud, pero pues se perdió el recurso, se perdió el registro de esos recursos y no sabemos hacia dónde se pudieron haber ido, se pudieron haber utilizado en cualquier otra secretaría una vez que llegaron a la TESOFE. El punto es que el gasto efectivo en salud, una vez descontando esos recursos que salieron, pues fue mucho menor. Recientemente leía esto que publicas junto con Mariana Campos y dice el 99% de los mexicanos vulnerables está o perdieron su calidad de salud o a qué se refiere con este 99% de pérdida de atención. No estoy muy seguro del dato, pero en cuanto a atención a la salud, lo que nosotros detectamos es una caída de más del 70% de las consultas médicas que otorgaba el INSABI frente al Seguro Popular. Eso es un hecho en cuanto a los indicadores. Y otros datos que nos llamaron mucho la atención, que sí hubo unas caídas superiores al 90%, nos referimos hacia el gasto del Fondo de Salud para el Bienestar, el FONSABI, para atender enfermedades catastróficas como lo son el cáncer, el SIDA, los cuidados intensivos neonatales.
Ahí, por ejemplo, detectamos que en la atención hacia el cáncer infantil, en el sexenio pasado se erogaban alrededor de 500 millones de pesos y ya en 2021, el último dato disponible, se otorgaron alrededor de 15 millones de pesos, un recorte de más del 97%. En esa parte del Fonsari es donde vemos la mayor caída en cuanto al gasto y también en cuanto al número de pacientes atendidos. Esta caída que nos habla superior al 90% en algunas enfermedades catastróficas, mm, no ponen a un paso de la muerte a todas las personas que ya dejan de recibir esto. ¿Qué consecuencias efectivas vemos ante la pérdida de estos recursos? Sin lugar a duda, nosotros solamente analizamos el gasto público, pero hemos tenido pues coincidencia, pláticas con médicos que se enfocan en esto y efectivamente nos cuentan que al momento de limitar esta atención, sobre todo de cáncer infantil, cáncer de mama, se ha generado un cuello de botella en la atención, es decir, cada vez se tarda más tiempo las personas que tienen un diagnóstico en empezar su tratamiento y evidentemente la esperanza de sobrevivencia del cáncer en específico pues disminuye, ¿no? Queda por ver conforme evolucionen las estadísticas de mortalidad cómo va a afectar a la población mexicana, pero sin duda es un mal presagio que haya caído este gasto y esta atención. En la caída en este gasto tras la llegada del IMSS Bienestar e incluso la incorporación o la intención del propio gobierno federal de incorporar a este sistema IMSS Bienestar a secretarías de salud locales, ¿va a solucionar esta pérdida de recursos que viene desde la eliminación del Seguro Popular? No, y te explico. Hay que tener muy claro que tanto el Seguro Popular como el INSABI, como el INS Bienestar, son programas públicos, no son hospitales, no son infraestructuras, sino que son una forma de administración de recursos de salud. Lo que está cambiando, lo que cambió en primer lugar en 2020 fue la forma en que se administraba, lo que te conté hace un momento, y lo que va a cambiar ahora con la transición hacia el INS-Bienestar es que los recursos de salud para atender a las personas más vulnerables ya no lo va a hacer la Secretaría de Salud, sino lo va a hacer el INS-Bienestar, que es otro programa público. Ahí pues tendría que haber una mejora muy significativa en cuanto a la gestión de los recursos para que se tuviera una mejora y también un incremento presupuestal. Lo que nosotros hemos analizado es que los datos de IMSS Bienestar en los últimos años pues arrojan más bien un estancamiento en cuanto a sus resultados, tanto en el número de camas, número de hospitales, clínicas de salud, diferentes instrumentos como quirófanos, etcétera. En realidad no se ve que el IMSS Bienestar haya sido un programa de gestión de la salud mucho mejor que el INSABI. Ahora con esta transición tampoco vemos que vaya a haber un incremento presupuestal. Para 2023, el presupuesto conjunto del INSABI e INSBienestar todavía estaba alrededor de 4% por debajo del sexenio pasado. Si se eliminara por completo el INSABI y se le trasladaran los recursos al INSBienestar, conforme está en el presupuesto aprobado, pues se tendría un menor presupuesto que en sexenios pasados. Es decir, se tendrían que hacer modificaciones presupuestales para incrementar más allá de lo aprobado los recursos a la salud de las personas más vulnerables y esto se ve complicado pues en un contexto en que los ingresos públicos van por debajo de lo planeado y que pues la economía no está creciendo como se esperaba. ¿Hacia dónde se está yendo ese dinero que se le está quitando en los presupuestos cada año hacia la salud? Efectivamente, una forma de medir este gasto es en los subsidios que se otorgan efectivamente a la salud. Así se mide los subsidios en salud y lo que hemos detectado es que gran parte de este incremento se han ido hacia las pensiones de adulto mayor. Eso es de los programas públicos del gobierno federal que tienen mayores incrementos. También ciertos proyectos prioritarios como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto, Felipe Ángeles, el Tren Maya, más hay que precisar que en general la inversión física pues no está por encima de lo que se venía viendo. Básicamente en el contexto de finanzas públicas tenemos que los ingresos han estado estancados frente a otros sexenios y que ciertos programas de gasto pues no han sido prioridad como el de la salud. Ya tenemos este panorama, cómo hay que revertir, cuál es el camino que debe de seguir
para solucionar este problema de entrada, pues dar más recurso público y cómo se debe de aplicar pues este recurso. ¿Ustedes qué plantean? Primero que nada, hay que limitar la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y del Ejecutivo para jugar con el presupuesto de la salud. Nos parece muy importante que se regrese a vincular el presupuesto de la Secretaría de Salud o del INS Bienestar o de cualquier sea la instancia que vaya a atender a la salud respecto del número de personas a atender, del número de la población objetivo. Es decir, si tienen 68 millones de personas, se tiene que dar un presupuesto por persona. Actualmente pues se perdió eso y el presupuesto puede variar, lo que explica pues que haya una caída para la atención por paciente. También vemos que es muy importante que se establezcan límites en el tiempo de espera para atender a las personas, es decir, ciertas personas tienen un diagnóstico, le dicen te voy a atender, pero no te digo cuándo. Entonces se tiene que hacer un listado de tiempo máximo, por ejemplo, para atender el cáncer, que no sea más allá de 3 meses. Actualmente no se tiene una fecha y eso permitiría que la gente pues tenga unas bases legales para poder exigir la atención oportuna que pues tienen derecho, ¿no? También nos parece que es importante revisar la gobernanza de los fideicomisos de la Secretaría de Salud o de ahora el INS Bienestar, que pues se prestan a esta simulación que te explicaba. Es necesario eliminar esa posibilidad de que le regresen recursos a la TESOFE para que efectivamente todos los recursos que llegan a los ahorros, a los fideicomisos, se utilicen en salud. En esta situación de los presupuestos, para 2024, pues ya está formulando cómo debe de ser el presupuesto que finalmente se entrega a la Cámara de Diputados en septiembre de todos los años. ¿Cuál debe ser el porcentaje respecto a ese presupuesto, a ese total que debe de invertirse en salud para pues poder ir solucionando estos problemas y para revertir la tendencia incluso? En cuanto al porcentaje, no lo hemos analizado en específico, pero creo que hay que poner la lupa en la conformación del presupuesto en salud, en los diferentes componentes. Lo que hemos detectado en los últimos años es que el presupuesto aprobado en salud viene muy inflado porque meten conceptos como inversiones financieras, por ejemplo, que es algo muy ambiguo y que pues cuando se analiza el presupuesto total en salud parece que está creciendo, pero en realidad es que está aumentando por pues ciertas partidas de gasto bastante opacas. Creo que hay que ponerle mucha atención a los subsidios para la atención en salud. Estos generalmente han venido con una disminución en los últimos años y para el siguiente 2024 por lo menos se tendría que recuperar el promedio de gasto que se tenía en el sexenio pasado e incluso aumentarlo. Nosotros hemos calculado por alrededor de 30,000 millones de pesos, que sería para compensar el mayor número de personas que está atendiendo ahora el INSABI, el IMSS Bienestar, frente al Seguro Popular. Ya hablamos, o me acabas de decir una cifra, ¿no? Uh -huh. Es que el gobierno, como se ha comportado el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y con su política de austeridad tenga la intención de hacer estos cambios que proponen analistas, especialistas, activistas, incluso cercanos al tema. Definitivamente la situación es muy complicada. Hay que apuntar que las medidas de austeridad se empezaron a aplicar incluso en el sexenio pasado, desde 2017. Los montos de gasto social, de gasto en salud máximos en la historia de México se alcanzaron por ahí de 2015, 2016. Con la llegada del nuevo gobierno lo que se hizo fue profundizar estas medidas de austeridad, pero es un tema que ya venía. Lo que nosotros pensamos es que se tiene que replantear todo el pacto fiscal que se tiene en México, considerar nuevos mecanismos para incrementar la recaudación, ya que tenemos pues presiones de gasto que anteriormente no veíamos, como un crecimiento en las pensiones, un crecimiento en el costo financiero que está restando la capacidad de gasto del gobierno. Entonces se tiene que tener una mayor recaudación para lograr tener mayor gasto social. Y pues obviamente se tendría que también replantear los gastos en ciertas obras prioritarias que pues tienen un rendimiento social y económico cuestionable, ¿no? Es importante darle prioridad al gasto en salud
y pues eso será un tema que tendrán que enfrentar tanto esta administración como la siguiente. Muchas gracias nuevamente por tomarte el tiempo para platicar con nosotros y analizar este tema y aclararnos las dudas. Fue un placer cuando gusten. Como acabamos de escuchar, la situación en México es crítica. La política mexicana en torno a la inversión en salud debe dar un vuelco, debe de apoyarse a los más necesitados. El IMSS Bienestar debe de tener más recursos para que los más pobres no tengan que estar sufriendo, haciendo calvarios y tengan que estar penando por una salud digna.